Hola gente, bueno, no parecerá tan insólito que yo esté grabando un video como que lo esté haciendo con camiseta de Sporting. Eh, yo voy a ser muy sincero con esto antes de felicitar obviamente a los heredianos por haber salido campeones. Y no había hecho... Además, yo no soy una persona relevante o conocida para tener que dar explicaciones de por qué no hago contenido, pero tengo un canal, o sea, estoy subiendo esto y he sido bastante inconstante. Pero bueno, acá estamos, vamos a darle un poquito más de cariño al canal. He estado con otros proyectos que no me han permitido de alguna manera enfocarme también en el canal. Pero ya se van a venir contenidos no solo de fútbol, sino también un poquito más variados. Y con mis amigos de otros proyectos que también vamos a meter un poco más de esto. Bueno, pero eso no es lo que nos trae el día de hoy. Yo siempre creo y he creído, y creo que a veces uno se esmera en hacer cosas tan elaboradas que pierde la esencia de lo que viene siendo uno, no uno mismo. Y vamos a grabar un video más natural, más a lo que salga, ¿no? Sin pensar tanto y más bien fluyendo. Herediano ha salido campeón. En primera instancia quiero felicitar a todos los heredianos, empezando por mi señor padre que es heredianísimo, por el título y más allá de por el título, que es importantísimo tenerlo en cuenta, creo que es por la forma en cómo se dio. Herediano fue el equipo que tuvo mayor cantidad de vallas invictas. Fue el equipo que se ha dado el lujo de tener durante ya varios torneos consecutivos al goleador del campeonato. Es el equipo líder, es el equipo que creo que hizo las cosas bien de principio a fin. Por ahí se le complicaron algunos tramos del campeonato, qué sé yo, cuando perdió contra Liberia. Y creo que Herediano además es un equipo que tengo dos cosas para señalar. Lo primero, que no hay estrellas, que no hay figuras que sobresalgan, que no hay figuras... Vamos a ver, que sobresalgan me refiero a que sobresalgan por sobre los demás. Herediano es un equipo, es un conjunto, es un equipo donde habrá algunos más de corte, no sé, obreros, habrán otros más talentosos, pero todos meten, todos se comprometen, todos corren. Y si tienen que defender, todos defienden. Herediano no es un equipo de divas. Yo creo que cuando Saprissa y Alajuelense se han preocupado más por traer fichajes caros, por traer jugadores que quizá tienen cierta fama, cierto renombre, cierta envergadura. Bueno, Herediano aprovecha y dice, yo con lo que tengo me la juego y voy a conformar un equipo. Porque el fútbol es un deporte colectivo y no deja de ser cierto que son 11 los que funcionan bien dentro de un vamos a ver, entramado, quise decir, se me fue la palabra, como siempre, eh, como lo es un equipo de fútbol y en este caso como lo es el Herediano de Giacone. Un Giacone que creo que en Costa Rica ha dejado una marca indeleble desde que era asistente del Saprissa, luego con la Universidad de Costa Rica, con Belén, con Pérez Celedón. Es un entrenador prácticamente hecho a lo tico. Argentino sí, pero de hecho hasta nacionalizado, si no mal estoy yo. Giacone, que es un entrenador de ADN tico. Y es un entrenador al que yo criticaba en su momento porque yo decía que cuando a Giacone se le daba un equipo grande, no sabía qué hacer. Claramente, a Giacone se le dio un Saprissa manejado por gente que no tenía que haber llegado ni siquiera al club, como Gilá, como Tornadijo, como otros seres ahí nefastos. Y una Liga Deportiva Alajuelense en su momento, donde literalmente habían jugadores de la Universidad de Costa Rica porque no le estaba pasando bien económicamente. Cuando Giacone tuvo al Herediano, que fue aquella final del error de Pineda, el famoso error de Pineda, Giacone demostró que con sus ideas, que con su planteamiento, el Herediano era un equipo fuerte, era un equipo difícil, era un equipo ganador. Giacone no es un mal técnico. Giacone creo que en determinadas circunstancias ha quedado a deber y muy condicionado por el entorno y por el contexto de los equipos donde estuvo, en este caso Saprissa y Alajuelense, y no le salieron las cosas. Yo no sé si dándole usted un Saprissa, un Alajuelense, a Giacone
de otras características y con otros jugadores, él hubiera sacado la tarea. No lo sé, nadie es adivino. Lo cierto y lo único que tenemos como tangible es que este Herediano de José Giacone es el campeón nacional porque lo mereció y porque su idea fue trabajada y porque se la entendieron. Se criticó mucho el planteamiento para muchos ultradefensivo del Herediano frente al Cartaginés en aquella serie de no hace mucho, hace poco realmente, y se dijo que cómo era posible, que cómo vamos a progresar en el fútbol nacional cuando tenemos un equipo que juega de tal y cual manera. Bueno, este es el Herediano. Y yo creo que Herediano es el más listo de la clase, como les gusta decir a los argentinos, porque Herediano entendió a la perfección el juego. Es que no hay que ser guardiolistas o partidarios de la filosofía del fútbol alegre para este contexto. No sé si habrá algún equipo que jugando de mejor manera, estéticamente hablando, vaya a salir campeón. Pero en Costa Rica, en este torneo, para bien o para mal, ojo, y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Yo no voy a decir que esto sea una virtud positiva, porque yo creo que hay muchos que han querido romantizar que el fútbol tico es así. En ciertos momentos sí, pero en ciertos momentos hemos podido percibir que nuestro fútbol se ha quedado corto por ser un poquito más lento y por tener muchas deficiencias. Ahora, Giacone, aún y con todo eso, ha trabajado con esas deficiencias y ha hecho que el Herediano, no siendo un equipo brillante en el juego, no siendo un equipo apabullante en posesión de pelota, en presión alta de mitad de cancha hacia adelante, en un juego de toque-toque, pero sí con un equipo sacrificado, con un equipo que entiende lo que tiene que hacer, con un equipo que tal vez se le van algunos momentos de las manos porque no es un equipo perfecto como el partido de ida donde el Saprissa termina dándole un poco de, de pie a Herediano para que tuviera que replantear cómo iba a enfrentar el partido de vuelta ganándole 2-1 en ese momento. Bueno, Herediano entonces agarró y dijo, no podemos permitir que esto vuelva a pasar, no podemos permitir que el Saprissa vaya y que el Saprissa haga lo que quiera. Herediano se fajó y entonces sí, ahí empezó otra vez la reconstrucción prácticamente inmediata por parte de Giacone y por parte del Herediano. Porque el Saprissa sí le complicó en algún momento al Herediano, sin mucho para ofrecer el equipo de Medford, y también voy a hablar de eso ahorita. Entonces Herediano demostró que siendo un equipo utilitario, que siendo un equipo que entiende lo que se juega, inteligente, astuto, muchas veces quizá denigrado por un planteamiento que a muchos les parece feo, pero aún así Herediano sabe ganar. Herediano supo ganar. Herediano de principio a fin fue un equipo resultadista, sí, pero de manera positiva. Un equipo al que todo, absolutamente todo le salió bien. Y con un delantero que es un killer, porque cuando vos tenés el planteamiento como lo tuvo el Herediano, tenés que tener jugadores que adelante te sean una garantía, porque en las pocas oportunidades que tenés, vos tenés que concretar. Y con Marcel Hernández eso está garantizado. Yo no sé si es por el tiempo en que nos encontramos, yo no sé si es por la época, tal vez, no sé si hace 40 años Marcel Hernández, porque hay gente que siempre sale con esto de que antes los jugadores extranjeros que venían eran de mejor calidad. Bueno, nadie lo sabe, nadie tiene una varita mágica para transportarse al pasado, poner a Marcel Hernández en el pasado y ver si resultaba. En el contexto actual del fútbol nacional, Marcel Hernández se ganó el respeto y se ganó el aplauso del fútbol nacional, porque es un goleador de raza, porque es un jugador que no viniendo de un país tradicionalmente futbolero demostró sus cualidades desde el día 1 cuando se puso la camiseta en aquel entonces del Club Sport Cartaginés. Desde entonces Marcel Hernández Campagnoni, con todas las polémicas, con todo, ha demostrado ser un jugador no solamente efectivo en su posición, sino
que está preparado. Es un jugador inteligente, pensante, una cabeza que trabaja a mil. Marcelo Hernández además es un jugador generoso, porque aún estando un poco lesionado, porque aún estando no al 100%, y en esto también tiene mérito José Giacone, pero jugó y quería jugar y no se lo quería perder al partido. Marcel Hernández es un delantero con aura y es un delantero que además no es solo suerte, ni aura, ni cosas de corte místico. Es un jugador que demuestra sus condiciones. Que no le puedes dejar un balón ahí vivo porque te lo manda a guardar. Y ya lo ha venido demostrando. Cuando algo se demuestra tantas veces, ya deja de ser casualidad para convertirse en una realidad. Y eso es lo que ha demostrado Marcelo Hernández, quien una vez más ha salido campeón de goleo. Porque eso hace la excelencia. Porque eso hacen los jugadores que son excelentes en todo. Y Marcel Hernández Campagnoni es un jugador excelente en este contexto del fútbol nacional. Para aquellos que se quieran poner con la máquina del tiempo y el purismo de que Marcel Hernández o de que Mariano Torres hace 20 años no hubieran brillado, nunca, repito, nunca lo vamos a saber. Sobre el Saprissa, lo que les dije que iba a comentar y dejé para después, como una especie de bonus track, porque yo quería que casi todo lo que iba a decir se concentrara en la felicitación y en poder recalcar y remarcar todo lo positivo que hizo el Herediano. Ahora del Saprissa tengo que decir lo siguiente. Saprissa es un equipo que yo creo que, y se lo decía a mi señor padre cuando lo hablábamos ahorita, y él feliz obviamente porque es herediano, que antes de que llegara Hernán Medford y estaba con Vladimir y estaba con Wanchop y estaba con el mismo José Giacone, vaya cosas de la vida, era un equipo difícil de manejar por las carencias que tenía el Deportivo Saprissa. Saprissa viene mal desde la época de los famosos españoles, cuando llegaba Merino, cuando llegó Delgadillo, bueno, toda esta época difícil, tormentosa para el Deportivo Saprissa. Luego llega Vladimir Quesada, que a Vladimir Quesada lo que se le achaca es su falta de carácter, su falta de disciplina, tal vez, no sé, no ser tan duro mejor dicho, con los jugadores y ser muy jugadorista. Llega Hernán Medford y con el mismo equipo, tal vez con un par de caras más como lo de Bansi, que quiero hablar de Bansi más adelante y con mucho cariño y respeto a mis hermanos nicaragüenses, y lo digo porque obviamente el canal en el que estoy haciendo contenido que cederá quiere mucho a Nicaragua y al Real Estelí, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados con el tema de Bansi. Y quiero decir, retomando el punto anterior, que con todo y eso, Hernán Medford, que es un entrenador que para mí tiene muchísimo todavía que darle al fútbol nacional, o por lo menos al Saprissa, que creo que tenía y merecía su último paso porque le había ido bien, porque es sapricista, porque es un entrenador que además ha sido muy ganador tanto en Costa Rica como en Guatemala como en Honduras. Hernán Medford, donde quiera que ha ido, ha ganado. Y en este caso, a Saprissa lo que le hacía falta era ese pundonor, ese empujecito, esa disciplina que el Pelícano sabe impregnar, porque es un entrenador al que no le tiembla el pulso para pegarle una buena cagada a sus jugadores, y eso es lo que ha hecho Hernán Medford. Y yo creo que a Saprissa le hacía falta un poco esa patada en el culo, como dicen también los sudamericanos, que vino a darle Hernán Medford en ese camerino permisivo, en ese camerino que se manejaba al suave, con Vladimir exponiendo prácticamente a uno como Marvin Loría, que hasta el día de hoy yo estoy seguro que la afición lo sigue rechazando, si se quiere, lo sigue resistiendo a Marvin Loría, pese a que llegó del extranjero y pese a que es uno de los consentidos de la afición, como, eh, como hincha, como figura aficionado al Saprissa. Como jugador, todo lo contrario. Todo el cariño y todo el respeto de Marvin Loría se le trasladó por su mal desempeño en puteadas, y Vladimir lo exponía. Y Hernán que sabe bien cómo es esto, Hernán que es vivo, Hernán que aparte es un técnico con actitud, llegó a ponerle el pecho a las balas y a darle al Saprissa otra vez un espíritu de compromiso y, si se quiere, de vergüenza deportiva. Saprissa es un equipo que con Hernán Medford y sin Hernán Medford es otro, completamente diferente. Pero, y aquí viene el pero muy grande, Saprissa no dejó de ser limitado. Y cuando tenés un equipo delante
que tiene más que vos terminás siendo eh, prácticamente sobrepasado y rebasado. Saprissa tiene que agradecer un poquito que Alajuelense está en un momento de mierda, que Liberia es un equipo pequeño y que tuvo los suficientes huevos y las suficientes agallas para llegar a la final del campeonato nacional. Porque si no hubiera sido por todo lo que acabo de mencionar, Saprissa no estaría donde está. A mí nadie me va a quitar de la cabeza que con Vladimir Saprissa muy posiblemente hubiera terminado igual que Liga Deportiva Alajuelense. Y yo creo que Saprissa tenía un tope. Y a Saprissa se le vieron las costuras recién cuando jugó contra Herediano. Porque Saprissa, tal vez, y esto es lo que yo siento, se montó en una cumbre y se encumbró arriba y arriba y arriba porque llegó Hernán y porque toda la atmósfera, la nostalgia, porque estaba Tulbovic y llegaba ahí el regreso de Paradela y bueno, y Tomás Rodríguez, que a Tomás Rodríguez de hecho le costó y fue toda una novela con Tomás Rodríguez porque había llegado como un 9 y al final hacía más labores de volante y aún así Saprissa aún la remó, pero hay un momento donde ya las piernas no te dan y lo limitado que este equipo se nota y se nota y se hace notar contra equipos de más alto nivel. Y Saprissa llegó a la final del campeonato contra el peor rival que le podía tocar, el Herediano. ¿Por qué el peor rival que le podía tocar? Porque era el líder y porque era el equipo que yo creo que tenía súper cantado el título. O sea, yo creo que la mayoría, siendo totalmente sinceros, pensábamos que el favorito era el Herediano, cosa que se terminó cumpliendo, porque aparte Herediano tenía la oportunidad de resolverlo en 2 partidos y así lo hizo. En cambio el Saprissa tenía que pasar todo el vía crucis de pasar estos 2 partidos y tener todavía de delante otros 2 partidos. Y eso, al final, a Saprissa yo no sé si le comió la cabeza, pero era una carga extra que Herediano por supuesto no la iba a tener. Entonces yo creo que el Saprissa al llegar a esta instancia se le vio cuánto le costó. Un Gerald Taylor que comete una imprudencia en el partido de ida, cometiendo esa animalada para irse expulsado. Un acto de indisciplina que fue el que precedió a otro del mismo Yorkaev Sofifa que hoy fue titular. De hecho, vaya cosas que tiene la vida. Mariano, Fidel, bueno, Saprissa ha venido cayendo en un cúmulo de situaciones que solamente desnudaron el presente del equipo que está haciendo una transición. Yo no digo que el Saprissa se vaya a quedar en este estado permanentemente, porque recién ahorita llegó Roberto Artavia y porque recién ahorita están empezando a cambiar algunas cositas que el Saprissa no había podido cambiar durante la última etapa de Juan Carlos Rojas Cayán en el Deportivo Saprissa. Sí creo que con Roberto Artavia las cosas empiezan a verse un poquito mejores y que lo que va a tener que hacer si Saprissa es trabajar en reforzar el equipo para no solo lo que se venga en el caso pues del torneo internacional, sino también de pelear por el campeonato nacional, porque no olvidemos que Saprissa es el equipo más grande de este país. Bueno, sí, el equipo más grande. Yo nada más que no quería entrar en trifulcas con otros sectores, pero ustedes me entienden a dónde quiero llegar. Y está obligado a salir campeón, porque ya va una sequía bastante importante del Deportivo Saprissa. Entonces, pensando en todo esto y habiendo salido del bache del que creemos que salió el Saprissa, ya es hora de que empiecen a trabajar en mejorar al equipo, en que el equipo se vea remozado y que vuelva a verse como un Saprissa competitivo, pero no solo competitivo, sino el más competitivo. Saprissa tiene que ser Saprissa. Y cuando digo esta expresión tan redundante, cuando hago esta expresión tan redundante, es porque a Saprissa yo creo que se le ha perdido eso. Saprissa con lo poquito, con lo que tiene, con lo que va, es el equipo que más copas tiene. No puede permitirse otra vez vivir de migajas y de cositas pequeñas. Bansi. Y con esto voy cerrando. Yo creo que con Bansi todos teníamos mucha fe de que iba a ser un jugador importante para Saprissa.
demostró muy buenas cosas Centroamericana. Y de hecho, llegó bien Vancy Hernández. Llegó demostrando, se comía la banda. Sí, contra Guadalupe. Me van a decir, tengo sueño. Pero se comía la banda. Vancy era importante para esa prisa. Y cuando hizo gol, de hecho muchos decíamos, aquí Vancy va a romperla. Y va a ser un Byron Bonilla 2.0, bueno, no sé. Y lamentablemente también pasaron algunas situaciones. Aquel famoso caso que todo el mundo hablaba, el famoso caso con Jefferson Brenes. Y se diluyó Bansi. Se diluyó, hoy no vio una, perdió creo que más de 6 pelotas, lo decía Andrei Campos en la transmisión de Radio Colombia. No es el mejor momento de Bansi, pero ni cerca, ni cerca. Y Vancy Hernández, yo creo que incluso puede perder su lugar en el equipo a como siga de esta manera. ¿Por qué? Porque Saprissa no está para experimentos, porque yo creo que Lonis tampoco se va a andar con muchas oportunidades, y porque Vancy es un jugador extranjero. Y cuando usted trae a un extranjero, no es, y aquí quiero enfocarme en el caso de Gustavo Herrera, no es para darle solidaridad, o el Caballo Márquez mismo del cartaginés, sino para que te cumpla, para que te rinda y para que de hecho sea sobresaliente. Para eso lo traes, porque si no, saca de tu cantera a alguien y andalo potenciando, llevarlo de a poco y acuerpalo. Pero si vas a invertir en un jugador de afuera, usted tiene que asegurarse de que ese jugador tenga las características que usted necesita en su equipo, porque si no, va a ser plata perdida. Y no sé si Vancy, aunque tiene las características, tenga la constancia y tenga el ritmo para poder aguantar la presión, porque aunque me digan lo que ustedes quieran, la presión de jugar en el Real Estelí y de jugar en el Deportivo Saprissa es totalmente diferente. Y a Vancy Hernández me parece que se le fueron un poquito los momentos que había tenido en el principio. Tiene que retomar el nivel. Yo no sé si él va a continuar, intuyo que sí, pero vamos a ver, independientemente de eso, para su futuro profesional, Vancy va a tener que trabajar en lo que está haciendo mal, en los errores, en las displicencias que tiene, para que no le pase factura a futuro. Y es uno de los jugadores nada más. Sinclair, que aunque Sinclair le metió goles, muchachos, no hay que olvidarse de que la producción de goles de Sinclair había sido muy baja. Marvin Loría, un desastre. Gerald Taylor demostró su falta de inteligencia emocional. No lo jugó al partido de vuelta, pero es parte de todo el cúmulo de errores que hizo al Saprissa perder toda posibilidad de salir campeón. Mariano, viejo ya, Mariano no es un mal jugador. No es el crack, a mi entender, que muchos enaltecen. Para mí, Mariano es un jugador bueno. No es un jugador tampoco para remarcar. O sea, yo, es mi consideración. Yo, Maverick Arroyo, que estoy ciego y que probablemente no veo bien el fútbol, como lo puede llegar a ver Mr. Ale o Josué Quesada, qué sé yo. Mario Segura, si quieren ponerse más finos. Mi opinión personal es que Mariano, no lo quiero destruir, no es un buen jugador, pero no es un crack de última generación, no sé. Y aparte ya tiene sus añitos. 90 minutos creo que no te juega bien Mariano. Tenés que pensar en remozar y en renovar un poquito la mitad de la cancha. Tenés canteranos. Podés pensar a futuro para el bienestar de tu club. Y en esa premisa, o bajo esa premisa, tendría que trabajar el Deportivo Saprissa. Herediano es justo campeón. Herediano es un equipo aguerrido, fuerte, comprometido, inteligente, astuto, perspicaz. Herediano es el más listo de la clase y por eso Herediano llegó a la estrella número 32. Un equipo que sin mucha bulla de la prensa, que sin mucha bulla de los medios de comunicación, que estando ahí de acallado, que estando ahí trabajando bajito,
sin el ruido mediático de ciertos escándalos, que además el equipo topó con la también casualidad y fortuna de que Liga Deportiva Alajuelense se quedó fuera y de que no pasa un buen momento. Repito, tengo sueño, perdón. Justamente no viene pasando un buen momento. Y Herediano, todo eso, todo lo que haya sido para su beneficio, lo aprovechó. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Herediano aprovechó y bajo sus méritos también, porque no es que Herediano nada más dependió de los fracasos de los demás, sino que también cosechó como una hormiguita obrera y hizo lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, sale campeón con justa razón y justificándolo en el partido de vuelta. Felicidades, florenses, Herediano es justo campeón.